Ahí estamos. Entonces, muy buenos días para todos. Qué gusto volver a saludarlos. Vamos a iniciar con esta segunda clase de nuestro curso de biología, ¿verdad? Que era lo que habíamos estado platicando. Y en este día, en este domingo, vamos a ver la segunda parte de lo que es el tema del cuerpo humano. Como les mencionaba la semana pasada, yo sé que todos conocemos, pues, así a grandes rasgos, ¿verdad? Cuáles son las funciones, cuáles son las partes que componen cada una de las estructuras de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, pues necesito que veamos algunas particularidades de algunos aparatos y sistemas. Para comenzar, vamos a ver quiénes se recuerdan de lo que vimos la semana pasada y alguien que quiera activar su micrófono y que me diga cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema. ¿Quién se recuerda? ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada que era la diferencia entre un aparato y un sistema? Vamos a ver. Dice, Keren, profe, esta clase no la recibimos nosotros de bachillerato, disculpe. ¿Cómo así, Keren? Explíqueme su pregunta, porque esta clase es de biología, ¿verdad? Es para las personas que estaban antes en el plan de solo domingo, ¿sí? Pero si usted estaba en sábado o martes, le corresponde física fundamental, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos trabajando durante la unidad pasada también. No sé si respondo su pregunta. Muy bien, de nada, Karen. Keren. Entonces, a ver. Ciara, ¿se recuerda cuál es la diferencia entre un aparato y sistema? Ciara. A ver, Jacqueline Suseli, ¿se recuerda cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? Sí, profe. El aparato están formados por órganos. Ajá. ¿Y el sistema? Sistemas son órganos, pero no son similares. Más o menos por ahí va la idea, ¿verdad? Muy bien, gracias, Jacqueline. Ujú. Los sistemas están compuestos por órganos que se van a parecer, ¿verdad? Su estructura se parece. Entonces habíamos puesto como ejemplo el sistema óseo, el sistema muscular, porque de alguna manera las estructuras que lo componen pues se parecen, ¿verdad? No tenga pena, Ciara. Muy bien, cualquier duda, pues, o cualquier participación la puede hacer aquí por el chat, ¿yo? Ciara me dice aquí que su audio no le funciona, pero cualquier duda o participación que quiera hacer la puede comunicar a través del chat también. Entonces, como les decía, los aparatos están compuestos por órganos, ¿verdad? Que no se parecen. Y poníamos como ejemplo el aparato respiratorio, ¿verdad? Porque los pulmones no se parecen a la tráquea, ya lo vamos a ver a continuación. Poníamos también como ejemplo el aparato digestivo, ¿verdad? Porque todas las estructuras del aparato digestivo pues no se parecen en general, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la diferencia entre un aparato y un sistema. En los aparatos, las estructuras no se parecen, pero cumplen una misma función o una función coordinada, mientras que en los sistemas, ¿verdad? Las estructuras sí se van a parecer de alguna manera, tal vez en su forma, tal vez en su conformación, ¿verdad? En cómo están constituidos, se parecen, ¿verdad? Así como los huesos, todos son duros o todos tienen cierta característica que los hace similares, ¿verdad? Entonces, en los sistemas, recuérdense, las estructuras sí se parecen y cumplen una misma función organizada, ¿verdad? Mientras que en los aparatos, pues las estructuras que lo conforman no se parecen físicamente, pero cumplen una función coordinada, ¿verdad? Todos van a cumplir el mismo propósito, el mismo fin, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, como ya decíamos la semana pasada, pues vimos algunos sistemas, vimos más o menos cómo está distribuido el cuerpo humano. Decíamos que el cuerpo humano se distribuye en varias secciones, ¿verdad? Dentro de las que teníamos la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, la pelvis, miembros superiores y miembros inferiores, ¿verdad? O siete regiones, que era lo que decíamos. El día de hoy, pues vamos a ver un poquito más detallado, ¿verdad? Algunos sistemas y aparatos que, pues como les digo, yo sé que todos conocemos realmente algunas generalidades, pero hoy quiero que veamos algunas particularidades que son importantes que ustedes las aprendan a diferenciar. Sobre todo, pues si alguien no las tiene muy claras, pues hoy es el día para que ustedes puedan aprovechar y hacer todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. Desde este momento les hago la aclaración que lo que es el aparato reproductor, pues yo les voy a dedicar una clase entera, tanto a aparato reproductor masculino y femenino. Pues si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Pues también lo puede hacer durante ese momento o incluso, ¿verdad? En el momento vamos a tener una clase también
del desarrollo del embrión, posteriormente el feto, ¿verdad? Entonces, para que veamos más o menos qué es lo que vamos a ver durante esta unidad, ¿sí? El día de hoy, pues como les decía, nos vamos a concentrar en los aparatos y en los sistemas que no platicamos la semana pasada y comenzamos el día de hoy viendo este sistema circulatorio, ¿verdad? Como su mismo nombre nos lo indica, es un sistema, por lo tanto, pues sus estructuras se van a aparecer, ¿sí? De alguna manera vemos que son como una especie de tuberías, ¿verdad? La que nos lleva toda la sangre al cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? Pues como bien nos dice aquí, su función es brindar la sangre oxigenada y nutritiva a todas las partes del cuerpo. Para esto quiero que nos concentremos en la imagen. No sé si todos logran ver en este momento la imagen completa aquí. Sí, profe. Muy bien, Sí, gracias. profe. Entonces veamos esta imagen, por favor. Nos dice que su función es llevar la sangre oxigenada y nutritiva a todas partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos aquí el corazón, aquí tenemos las venas y las arterias que conforman los pulmones, ¿verdad? Entonces recuérdense, nosotros como seres humanos, al momento de inspirar, introducimos oxígeno a nuestro cuerpo, ¿verdad? El oxígeno que es tan importante para la vida. Entonces, veamos qué partes conforman nuestro sistema circulatorio, principalmente el corazón, ¿verdad? Que es esta bomba, ¿verdad? Que nos envía toda la sangre al torrente sanguíneo, o sea, la circulación. Lo conforman las arterias y las venas. Y una diferencia muy importante entre arterias y venas es que las arterias, comencemos aquí viendo las arterias, llevan la sangre con abundante oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces son las que van a alimentar las células. ¿Se recuerdan? Decíamos, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos y nosotros estamos compuestos en todas partes por células. Entonces, la sangre que ya está oxigenada de los pulmones sale a través del corazón, sale a través de las arterias, que son las rojitas que ustedes ven acá, sale hacia los miembros superiores, sale a la cabeza, sale al abdomen, sale al tórax incluso, al abdomen, a la pelvis, a los miembros inferiores y a todas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, esta bomba nos lleva la sangre nutritiva porque después de hacer la digestión, pues todos los nutrientes son absorbidos por nuestro cuerpo y son enviados a la célula, ¿verdad? Por ejemplo, se absorbe la glucosa de los alimentos, se absorben algunos aminoácidos, algunas grasas y se envían a las células, ¿verdad? Si se recuerdan, ya decíamos, las células cumplen muchas funciones, decíamos la unidad pasada, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario enviar sangre oxigenada y nutritiva a la célula porque a la célula le va a servir para su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de por qué tener una bomba, ¿verdad? Que en este caso es el corazón, que como bien nos dice, pues envía la sangre oxigenada y nutritiva a través de las arterias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con toda esa sangre que ya no tiene ese oxígeno cuando se lo da a la célula y pues ya se deshace del oxígeno y de los nutrientes? Esa sangre aprovecha, por decirlo de alguna manera, o la célula, ¿verdad? Aprovecha también para descargar en la sangre todos los elementos de desecho que tiene la célula, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es lo que nosotros sacamos eh, cuando expelemos, ¿verdad? Recuérdense que nuestra respiración se compone de inspiración y expiración. En el momento de la expiración, que es cuando nosotros sacamos aire, nosotros liberamos al ambiente dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ese dióxido de carbono es un producto de desecho de las células, ¿verdad? Entonces, vemos que ese producto viene en las venas. Nos dice, las venas llevan la sangre con poco oxígeno a los pulmones, ¿verdad? Entonces, las venas que las vemos aquí como en celestito o azul, regresan, ¿verdad? Todo de cualquier parte del cuerpo, regresan esa sangre con poco oxígeno y con productos de desecho, los llevan en primer lugar a los pulmones. Pero ya vamos a ver que no solamente a los pulmones, sino que también, por ejemplo, lo llevan a los riñones. Ya vamos a ver después cuál es la función de los riñones, ¿sí? Pero lo importante de esto, ¿verdad? El corazón es la bomba que nos lleva todo ese impulso de la sangre, pues nutritiva y rica de oxígeno a través de las arterias y las venas, pues regresan, ¿verdad? Esa sangre para poder oxigenarla en los pulmones y pasa a través de los riñones también para que pueda ser limpiada. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda con esta diapositiva. Bueno, continuemos entonces. Tenemos ahora el sistema nervioso, ¿sí?
Voy a quitar esta imagen de aquí. Nos vamos a poner chiquitito. Ahí está. Vemos ahí la imagen del sistema nervioso y veamos de primero qué es lo que nos dice la función del sistema nervioso, ¿verdad? Nos dice su función es transportar los impulsos nerviosos a través de todo el cuerpo, ¿verdad? Nosotros vemos que tenemos aquí, si se recuerdan, la unidad pasada, bueno, perdón, en el curso pasado de psicobiología, nosotros decíamos, existe un sistema nervioso que se divide en dos partes, ¿verdad? Principales. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿verdad? El sistema nervioso central que solamente se compone del encéfalo y la médula espinal, que es esta amarillita que nosotros vemos aquí al centro. Y el sistema nervioso periférico se compone de todos esos nervios, ¿verdad? Que salen de la médula espinal, así como ustedes lo ven acá, ¿verdad? Para todas partes del cuerpo salen nervios de la médula espinal y esos van a conformar el sistema nervioso periférico, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta que no solamente las señales vienen del cerebro hacia afuera, sino que también recuérdense, así como usted detecta el calor o el frío de algunos objetos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos estamos quemando con fuego, ¿verdad? O con una olla, con agua caliente, o cuando sentimos las vibraciones de algún aparato, ¿verdad? Por ejemplo, del teléfono celular. Entonces nosotros lo detectamos de la periferia y lo llevamos hacia nuestro cerebro, ¿verdad? Hasta nuestro encéfalo, que eh, es el que va a decodificar, el que va a interpretar adecuadamente estas sensaciones, ¿verdad? Entonces, vemos que hay vías que van hacia afuera y otras que van hacia adentro, ¿verdad? ¿Qué partes conforman el sistema nervioso? Pues como nos dice, principalmente el encéfalo, que es toda esta estructura de acá. Muy importante, cuando decimos encéfalo, nos estamos refiriendo que está compuesto por el cerebro, que vemos nosotros, lo vemos acá, el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, que es solamente esta pequeña porción de acá. Entonces, cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, ¿verdad? Todas estas tres estructuras componen el encéfalo. No es lo mismo decir encéfalo que solamente decir cerebro, ¿verdad? Cerebro es solamente esta materia más grande que nosotros vemos aquí arriba. El cerebelo es esta pequeña porción como gris que ustedes ven acá y el tronco del encéfalo es este como bultito resaltado que ustedes ven acá, por eso se llama tronco del encéfalo porque es como un tronco que sostiene pues todo el encéfalo, ¿verdad? Entonces vemos que, como les decía, el encéfalo pues, está compuesto por todas estas estructuras, también está compuesto por la médula espinal, que es la que decimos viene después del tronco del encéfalo. Si se dan cuenta, pues viene aquí, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Realmente pues no llega hasta aquí abajo la médula espinal, llega más o menos hasta posteriormente del tórax nada más. Y los nervios periféricos, que como decíamos, son todos los que salen de la médula espinal, salen hacia todas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Su función importante, transportar los impulsos nerviosos a través de todo el cuerpo. Y como decíamos, tanto los que vienen del cerebro para nuestras extremidades, para nuestros órganos, por ejemplo, para yo poder hablar, ¿verdad? Necesito enviar una orden desde mi encéfalo hasta mis cuerdas vocales, hasta los músculos de la fonación. Si yo necesito caminar hacia algún lugar, pues yo envío la orden desde mi encéfalo hasta los miembros inferiores. Si yo necesito escribir, dibujar, utilizar la computadora, el celular, pues yo lo envío del encéfalo hacia los miembros superiores, por ejemplo, ¿verdad? Pero, como les decía, si yo estoy recibiendo alguna sensación de frío, calor, dolor, si yo me estoy puyando con algo que es pulsante, ¿verdad? O con algo que es, o me estoy cortando, ¿verdad? Entonces yo interpreto esa sensación y la envío desde la periferia hacia mi encéfalo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna duda con esta parte? Bueno, continuemos entonces. A ver, ¿quién ha escuchado del sistema inmunológico o del sistema inmune? Alguien que me pueda mencionar algo al respecto. A ver, Brandon Vázquez. Brandon, por favor, active su micrófono. Es el que se encarga de... ¿Alguna idea que tengan? ¿Me puede es el decir que que se no encarga de también? defender a las enfermedades. Sí, exactamente, ¿verdad? Más o Ujú. menos por ahí va la idea. Muy bien, gracias, Brandon. Muy amable.
Entonces, como bien nos dice Brandon, ¿verdad? El sistema inmunológico, pues, tiene participación dentro de la defensa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero algo importante, el sistema inmunológico hoy en día nosotros lo vemos que es muy mencionado, sobre todo por la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Entonces, realmente es una situación que debemos de aprender a definir. Veamos lo que nos menciona aquí acerca del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como las bacterias y los virus. Vamos a ver que realmente no es específico con las bacterias, pero sí es específico con los virus, ¿verdad? Por ejemplo, como contra el virus del COVID-19 que tenemos hoy día. A través de una reacción bien organizada, el cuerpo pues ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. Para esto imaginémonos, quiero que nos imaginemos nosotros más o menos como la relación entre policías y ladrones, ¿verdad? Más o menos. Imaginémonos que el ladrón es como ese agente, pues que es desconocido para nuestro cuerpo. Podría ser un virus como el COVID-19, puede ser un virus como el de la hepatitis, un virus como el VIH, ¿verdad? Que es el virus de inmunodeficiencia. Pueden ser otros virus, ¿verdad? El herpes virus, adenovirus, etcétera. Hay cantidades de virus, ¿verdad? Entonces, cualquiera de todos estos agentes van a ser extraños. Son como los ladrones, ¿verdad? Van a ser extraños. Cuando entran a nuestro organismo, a esos agentes extraños se les llaman antígenos, ¿sí? Recordemos, agente extraño, un antígeno. Entonces, por eso nos dice, estos cuerpos extraños se llaman antígenos. Sería la situación del ladrón, ¿verdad? Cuando entra a un lugar que es prohibido. Entonces, nuestro cuerpo va a desarrollar pequeños policías que van a perseguir a estos ladrones, ¿sí? A estos policías nosotros les llamamos anticuerpos, ¿sí? Entonces, son los llamados anticuerpos que hoy día son, pues, tan mencionados con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? ¿Qué pasa con algunas personas que adquieren esta infección por COVID-19? Pues, en primer lugar, reacciona muy diferente en una persona como en otras, ¿verdad? No va a ser la misma sintomatología, no van a ser los mismos signos y síntomas que presente una persona con las que va a presentar otra persona. Para comenzar, ¿verdad? Van a ser distintos dependiendo a la reacción que pueda tener el sistema inmunológico. Algunos sistemas inmunológicos son mucho más rápidos para responder, otros son más lentos, otros tienen mayor efectividad, otros tienen menor efectividad. Entonces, dependiendo de esto, van a ser las manifestaciones que va a presentar una persona, ¿sí? Entonces, como les decía, el cuerpo pues al solventar estas infecciones genera los anticuerpos que son los que van a atacar a estos antígenos, ¿verdad? A estos agentes extraños, ¿sí? Como vemos nosotros aquí en la imagen, vamos a vernos chiquitos ahí está. El sistema inmunológico pues está compuesto por estos ganglios linfáticos, ¿sí? Ganglios linfáticos son acumulaciones de tejido inmunológico, o sea, son ¿qué les diría yo? Como pequeñas estaciones de policía, ¿verdad? Aquí van a estar concentrados básicamente gran cantidad de anticuerpos, entonces van a ser lugares que son importantes conocerlos del sistema inmunológico para poder realizar algunas pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos nosotros que hoy la prueba del COVID-19 se realiza se le realiza por medio de un hisopado, se le llama, ¿verdad? Introduciendo un hisopo pues bastante extenso a través de la nariz. Y es porque aquí atrás de la nariz hay también una acumulación de tejido linfático, ¿verdad? A través del cual se puede detectar si realmente hay de estos policías específicos perdón, si hay estos antígenos específicos del COVID-19, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, vemos que realmente tenemos como varias bases o varias acumulaciones de este tejido inmunológico, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las famosas amígdalas que a muchas personas se les inflaman, ¿verdad? Los ganglios linfáticos, por ejemplo, los axilares, que se inflaman muchas veces, ¿verdad? Los ganglios linfáticos mamarios, ¿verdad? Que son muy importantes, sobre todo en las mujeres. En las mujeres es importante, por ejemplo, para cada mujer que se realice su autoexamen, ¿verdad? De mama, por lo menos cada 15 días o por lo menos una vez al mes, ¿verdad? Entonces, es bastante sencillo que se lo pueda realizar, ¿verdad? Para detectar, por ejemplo, la presencia del inicio de un cáncer de mama, ¿verdad? Entonces es por eso que se inflaman estos ganglios linfáticos y es importante poder identificarlos. También tenemos el vaso, que el vaso es una estructura así
redonda que se encuentra a la par del estómago, el apéndice, ¿verdad? Que es la famosa apéndice que le duele a muchas personas cuando se inflama, y algunas otras estructuras, ¿verdad? Que no vamos a entrar tanto en detalle de eso. Lo importante de todo eso, que el sistema inmunológico está en toda parte de nuestro cuerpo, está en forma de ganglios, está en forma de algunas otras situaciones, ¿verdad? Y se le llama sistema porque realmente es un conglomerado, como les digo, de sistema inmunológico, ¿verdad? Son pequeñas aglomeraciones de sistema inmunológico que se encuentran, perdón, que se encuentran alrededor de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo importante de esto, como les decía al inicio, es la defensa natural de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos protege contra ¿qué? Contra antígenos, ¿verdad? Principalmente contra virus. ¿Alguna pregunta con esa diapositiva? Muy bien, continuemos. Tenemos ahora el sistema endocrino o endocrino que le llaman algunas personas, ¿verdad? Pero sistema endocrino o endocrino está bien. Nos dice el sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancias llamadas hormonas, ¿sí? Creo que todos hemos escuchado de las hormonas, ¿verdad? Y a veces decimos que los cambios de humor de una persona, por ejemplo, pueden ser debido a las hormonas. También decimos que los cambios de las características físicas de un niño a un joven, pues son debido a las hormonas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tienen una función muy importante, ¿verdad? Vamos a ver que las hormonas nos dicen, regulan las actividades del organismo, ¿sí? Van a regular muchas actividades del organismo y está conformado por glándulas. Si se recuerdan, aquí hay una particularidad muy importante porque decíamos al inicio de nuestra clase, en los sistemas las estructuras se parecen de alguna forma, ¿verdad? Mientras que en los aparatos las estructuras no se parecen, ¿sí? Aunque cumplen una función en particular. Si nos damos cuenta en este dibujo, ¿ustedes qué opinan? ¿Las estructuras se parecen o no se parecen? ¿Qué opinan ahí? A ver, Evelyn Ortiz, ¿qué opina usted? ¿Se parecen o no se parecen las estructuras, Evelyn?